cómo podíamos comprender la materia desde lo micro o desde lo macro, ¿cierto? Crear entonces todo lo que era un análisis de la estructura atómica, por supuesto un análisis de lo que es la materia, de lo que son compuestos, mezclas, sustancias puras o no. Y finalmente también habíamos visto cómo toda esta información de los elementos se organizaba a lo largo de la tabla periódica de los elementos, y eso nos permitía encontrar algunas propiedades periódicas dentro de la distribución en las que se encuentran los elementos. En ese sentido, habíamos mostrado entonces unos esquemas en los que nos indicaba, por ejemplo, la electronegatividad, en qué dirección se mueve, el radio atómico, en qué dirección aumenta o en qué dirección disminuye. Bien, entonces el día de hoy vamos a definir algunos conceptos clave que son importantes retomar de la parte de propiedades periódicas. Bien, entonces, entre estos conceptos claves tenemos la electronegatividad. Y la electronegatividad la tenemos definida como la capacidad que posee un átomo, ¿cierto?, para atraer electrones hacia sí mismo. Es decir, cuando hablamos de un átomo, hablamos de un átomo que sea neutro y la capacidad que tiene este átomo para atraer un electrón. Esa capacidad de atraer un electrón, ¿cierto?, va a generar entonces un átomo cargado negativamente, que es lo que denominaremos un ion, y esa absorción de ese electrón va a generar entonces una cantidad de energía. Bien, recordemos entonces que de acuerdo a los esquemas que se presentaron anteriormente, la electronegatividad aumenta en este sentido y la electronegatividad aumenta en este sentido de acuerdo a la dirección de las flechas que aparecen en pantalla. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, que el elemento que se encuentra en esta parte de la tabla periódica, que es el francio, va a ser mucho menos electronegativo que este que este elemento de la tabla periódica, que es el flúor. Bien. Perdón. Otro de los conceptos importantes que tenemos que tener en cuenta es el concepto de energía de ionización. Bien. Como podemos ver en la tabla periódica, la energía de ionización tiene una distribución a lo largo de la tabla periódica equivalente a la electronegatividad. Bien. Y esta energía de ionización es la energía requerida para desprender, ya no es para atraer, sino para desprender un electrón de un átomo en fase gaseosa, ¿cierto? Entonces tenemos un átomo neutro y para extraer un electrón vamos a gastar una cantidad de energía y vamos a obtener entonces nuestro ion. Bien, que para el caso que está en pantalla, esto sería entonces un cation y para el caso anterior sería un anión. Y esa energía de ionización se puede calcular como, bueno, el potencial de ionización se puede calcular como la energía del ion, ¿cierto? Donde tenemos menos un electrón y la energía del el átomo neutro. Esto es a modo de información, bien, para que tengamos claros los conceptos claves que están asociados a las propiedades periódicas que existen en la tabla. Bien, ahora la pregunta que nos queda resolver es, ¿podemos quitarle electrones a los aniones? Entonces, para hablar de este tipo de proceso, se conoce como electroafinidad, ¿bien? Y la electroafinidad, que es la que aparece acá, es, como indica su nombre, la energía que requeremos para desprender un electrón de un anión. Entonces tenemos un anión, un átomo X, con una carga negativa, ¿bien? Y vamos a gastar una cantidad de energía para poder desprender este electrón. Para desprender el electrón y obtener entonces nuestro átomo neutro. Esa energía se conoce como electroafinidad y esa energía de electroafinidad es la diferencia entre nuestro átomo neutro y nuestro átomo que posee una electrón de más, que sería nuestro ion. Bien, atención, es diferente al concepto de entalpía de electroafinidad, que aunque el proceso físico sea el mismo, la manera de calcularlo es diferente. En el fondo lo que estamos diciendo es que si invertimos la posición de estos dos elementos en nuestra ecuación, vamos a pasar de calcular la electroafinidad a calcular la entalpía de electroafinidad. En el fondo lo que estamos diciendo es que la entalpía de electroafinidad es el negativo de la electroafinidad. Bien,
son conceptos de definición como tal, pero es importante saber que existen. Bien. Entonces, hasta este momento solamente hemos hablado de átomos aislados. Es decir, hemos estado hablando de átomos, de iones, qué pasa cuando ganan electrones, qué pasa cuando pierden electrones. ¿Me puede volver un momento? Sí. Entonces, retomo. Habíamos dicho, bueno, habíamos estado hablando de los átomos como tal y de los elementos, qué pasa cuando estos ganan o pierden electrones, ¿cierto? Y los procesos físicos que están asociados a ellos. Afinidad electrónica, electronegatividad, potencial de ionización. Bien. Entonces, habíamos estado hablando solamente de un átomo y qué pasa cuando jugamos con sus electrones en el fondo. Bien, a partir de aquí, como hemos estado hablando de átomos aislados, ahora vamos a empezar a hablar de átomos en conjunto. Y cuando decimos átomos en conjunto no me refiero a una agrupación de átomos, sino al concepto de molécula. Bien, y ese concepto de molécula, como decía, debe ser un conjunto de al menos dos átomos. Y estos dos átomos deben estar enlazados. Bien, y estos dos átomos enlazados deben formar entonces un sistema estable y además eléctricamente neutro. Es decir, en la naturaleza lo ideal es no encontrar moléculas en forma de iones, sino eléctricamente neutras. Entonces, básicamente existen dos tipos de moléculas. Las moléculas que poseen dos átomos iguales, vamos a suponer, por ejemplo, acá hidrógeno, hidrógeno. Diríamos entonces, nuestra molécula de hidrógeno poseemos dos átomos iguales que se encuentran enlazados y por lo tanto generan una molécula. Otro tipo de moléculas puede ser, por ejemplo, nitrógeno, cloro, oxígeno. Bien, que son moléculas que están formadas por dos átomos iguales. Bien, también por otro lado podemos tener moléculas que es la conformación de dos átomos diferentes. El ejemplo en pantalla, yoduro de hidrógeno. Bien, podremos también, por ejemplo, tener cloruro de sodio. Bien, pero la definición de molécula no solamente se remite a lo que son dos átomos, ya sean iguales o diferentes, sino a cualquier conjunto de átomos que sea al menos dos. Vamos a ver, por ejemplo, un conjunto de tres átomos, la bien conocida molécula del agua. Bien, tenemos entonces una molécula que es la mezcla de tres átomos en este caso, que son diferentes, pero también podemos tener mezclas de tres átomos que son iguales, como el ozono. Entonces podemos mezclar átomos, bien, enlazarlos, generar sistemas eléctricamente neutros para formar moléculas. ¿Preguntas hasta acá? Parece que hay preguntas. No, profesor. No, profe, no, bro. Presentes. No, bien. Entonces, hasta ahora hemos estado hablando de cómo formar las moléculas, pero debemos también tener en cuenta los mecanismos básicos de combinación. ¿Bien? Y para tener en cuenta estos mecanismos básicos de combinación, el clásico concepto de las cargas. Bien, es decir, cargas opuestas se atraen y cargas iguales se repelen. A pesar de esto, los electrones, que son cargas negativas, tienden a existir en pares. Y cuando decimos tienden a existir en pares, estamos diciendo que cuando se forma un enlace, van a haber un par de electrones que están ahí en ese enlace y a pesar de ser cargas iguales, van a estar en la misma región. Bien, entonces, en ese sentido debemos recordar conceptos claves como capa de valencia y electrón de valencia. Tenemos en pantalla entonces un modelo que nos representa al átomo de germanio, bien, con todos sus electrones, y observamos que existe en la parte más externa, que es la que vamos a llamar capa de valencia, bien, y en esa capa de valencia, que es su última capa, vamos a encontrar los electrones de valencia.
Y esos electrones de valencia son quienes van a interactuar, ¿bien? Solamente los electrones de valencia son los que van a interactuar para formar enlaces o formar moléculas, ¿bien? ¿Quiénes generalmente no tienen este tipo de interacciones? Los conocidos gases nobles o también conocidos como inertes. Ellos tienden a no combinarse. Por supuesto existen excepciones, pero en términos generales los gases nobles no se combinan. Bien. Entonces vamos a mirar un ejemplo. Tenemos nuestra primera molécula, cloruro de sodio. Bien. Entonces, en general, los elementos forman enlaces, bien, para adquirir una conformación o un ordenamiento electrónico equivalente al de los gases nobles. Esto con el objetivo de ganar estabilidad energética y poder existir en la naturaleza. Entonces vamos a mirar, gases nobles son todos los que aparecen en esta parte de la tabla periódica, y todos ellos tienen una característica. Bueno, el helio solamente tiene 2 electrones en su última capa, pero los demás elementos que están en la columna de gases nobles tienen 8 electrones. Si contamos acá, dice 2s cuadrado, 2p6, observamos que sería 2 más 6, da 8 electrones. Y lo mismo sucede abajo, 8 electrones. Entonces el objetivo de toda molécula que se va formando es que cada átomo que está contribuyendo a esa molécula tenga 8 electrones en su última capa. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, acá el sodio dice que tiene un 1 y el cloro que tiene un 7. Cuando los combinamos, se forman entonces 8 electrones, que sería como la ley del octeto, y esto nos genera entonces estabilidad, es decir, esta molécula puede ser estable en la naturaleza, que es nuestra sal de cocina. Bien, entonces existen muchas maneras de combinar los elementos que se encuentran en la tabla periódica, y dependiendo de quién o el mecanismo en el que se combinen, podemos hacer algunas definiciones, ¿cierto? Y esas definiciones están asociadas al mecanismo de combinación o cómo ellos están compartiendo sus electrones. Entonces, en términos generales, a ese concepto de combinación se le llama enlace, ¿cierto? Y los enlaces existen de 3 maneras. El enlace iónico, por un lado, enlace metálico y, por supuesto, enlace covalente. En el enlace iónico tenemos una combinación en lo que la tabla periódica se determina como un metal y un no metal. Bien. Generalmente se da entre los elementos representativos. Elementos representativos quiere decir que son los de esta parte y los de esta parte de la tabla periódica. Y generalmente se encuentran en los extremos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que tengan una alta diferencia en la electronegatividad. Algunos ejemplos son las sales y los óxidos metálicos. Si nos remitimos a nuestra diapositiva anterior, tenemos, por ejemplo, cloro mezclado con potasio. Podríamos tener entonces cloruro de potasio, que al ser de lados extremos de la tabla periódica, tendrían entonces un carácter iónico en su enlace. La definición también nos dice, por ejemplo, que cualquier tipo de óxidos metálicos. Podríamos tener, por ejemplo, óxido de litio, óxido de estroncio, óxido de bario. Todos ellos tienden a tener un enlace de tipo iónico. Bien. Tenemos también enlaces, como decía inicialmente, de tipo covalente, que es la mezcla de un no metal con otro no metal. ¿Eso qué significa? Que en la tabla periódica estos elementos tienen una poca diferencia en lo que es la electronegatividad. Algunos ejemplos tenemos agua, metano, azúcar, hidrocarburos y demás plásticos. En el fondo lo que estamos diciendo es que los elementos que se combinen en esta zona tienden a tener enlaces de tipo covalente. Por ejemplo, un óxido de nitrógeno o el dióxido de carbono, que es oxígeno con carbono, están muy cerca en la tabla periódica, son no metálicos, tienden a tener entonces enlace de tipo covalente. Bien, iones fosfato, iones sulfato, iones nitrato, todas las mezclas de este tipo tienen ese tipo de característica de enlace covalente,
silicatos también pueden entrar en esa definición. Además de esto, tenemos entonces el concepto de enlace metálico. Como su nombre lo indica, nuestro concepto de enlace metálico es la mezcla de dos metales. Se presenta entonces entre metales y estos tipos pueden ser de manera pura o de manera aleaciones. Cuando decimos puro, podemos por ejemplo hablar de una barra de hierro aún sin oxidar. Va a tener entonces todos sus átomos que se encuentran contenidos ahí, que son hierro. Tenemos un elemento que está, una barra que está conformada solo por hierro. Su manera de mantenerse juntos es a través de enlaces de tipo metálico, es decir, metal-metal. O de tipo aleaciones, por ejemplo, oro-cobre. Oro-cobre sería una aleación que permite que existan entonces tipos de enlaces que mantengan unidos estos elementos dentro de nuestro ejemplo. Bien. Entonces vamos a hacer un breve resumen de todo lo que es la composición de la materia. Bien. Pero recordemos que materia lo habíamos definido como todo lo que tiene masa. Y podemos observarla de dos formas, ya sean a través de mezclas o a través de sustancias puras. Bien. Las sustancias puras, bueno, como indica el cuadro, tienen una composición fija, no pueden separarse por métodos físicos, no pueden modificarse su identidad a menos que sea por métodos químicos y sus propiedades no varían. Ejemplos de sustancias puras, tenemos los elementos, que ya sabemos que no pueden descomponerse en sustancias más sencillas, ¿cierto? Porque los elementos están conformados por átomos del mismo tipo. O si empezamos a mezclar estos elementos a través de cambios químicos, formamos compuestos. O viceversa, si tenemos compuestos a través de cambios químicos, podemos separarlos y obtener los elementos. Entonces, estos compuestos se pueden descomponer en sustancias más sencillas, que ya sabemos que son los elementos, mediante cambios químicos. Y siempre en proporción definida. Eso significa que si tenemos, por ejemplo, agua, el agua se va siempre a separar en dos átomos de hidrógeno y en un átomo de oxígeno. Esa va a ser su proporción definida. Y a través de un cambio químico, entonces separamos nuestro compuesto en los elementos que lo componen. ¿Sí? Regresando al cuadro de sustancias puras, a través de cambios físicos podemos realizar mezclas, es decir, podemos tomar dos sustancias puras que generen solamente cambios físicos y obtenemos entonces una mezcla de composición variable. ¿Qué significa? Que puedo tener, por ejemplo, una mezcla de 10% de una cosa, 90% de otra, ¿cierto? O puede ser 30%, 70%, o puede ser, por ejemplo, 40%, 60%. ¿Bien? A eso significa, bueno, a eso decimos que es de composición variable. Los componentes que están involucrados en esta mezcla deben conservar sus propiedades. Es decir, por ejemplo, si yo mezclo agua con azúcar, el agua va a seguir siendo agua en nuestra mezcla y el azúcar va a seguir siendo azúcar. Y pueden separarse por métodos físicos, en este caso el ejemplo por evaporación. Bien. Las mezclas de composición diferente pueden tener propiedades distintas. Por ejemplo, vamos a mirar la aleación oro-cobre. Oro-cobre, que esta aleación se hace para mejorar la dureza del oro, por ejemplo, para mejorar la maleabilidad del oro también, ¿cierto? Para cambiar lo que se conoce como los quilates del oro, la conductividad eléctrica. A pesar de que se encuentran mezclados, ¿cierto? La composición diferente de la cantidad de oro-cobre puede generar propiedades diferentes a la mezcla. Y así podemos entonces tener dos tipos de mezcla, lo que se comprende como mezcla homogénea, que tiene la misma composición en todas sus partes, por ejemplo, una solución de sal con agua, de agua con sal, perdón, y sus componentes son indistinguibles. No podemos diferenciar en este caso el agua de la sal. Bien, pero en las mezclas heterogéneas sí podemos distinguir sus componentes. Por ejemplo, una mezcla de arena con limadura de hierro. Podemos distinguir sus componentes. No tienen la misma composición en todas partes. Eso se le denomina una mezcla heterogénea. Por supuesto, esto se pueden separar las mezclas para generar entonces las sustancias puras. ¿Alguna pregunta hasta acá?
Vamos a mirar el chat. Nada por ahora. No, profe. Sí, te escucho. Vamos bien, vamos bien. Sí, eso, todas las clases que estemos dando en cátedra van a terminar grabadas y subidas en una plataforma de EFINS, al igual que las diapositivas que se están usando. Bien, entonces vamos a continuar y vamos a retomar entonces un concepto que habíamos visto antes de cómo nosotros desde la química podemos generar un lenguaje para comunicarnos con las otras ciencias, ¿cierto? Lo que se conocía como modelos. Tenemos entonces un elemento X, que aquí va a estar representado por su nombre en la tabla periódica, cobre, carbono, mercurio, va a tener un número atómico, 29, 6, 80 respectivamente, que corresponde a su posición en la tabla periódica y por lo tanto a la cantidad de protones que éste posee. Bien, y su número másico, que en este caso sería 63, será la suma de protones y neutrones. Bien, hemos visto algunos ejemplos anteriormente. Aquí 6, la suma de protones y neutrones serían 12, y aquí la suma de protones y neutrones sería 200. Bien, entonces, este tipo de nomenclatura nos permite a nosotros saber fácilmente, ¿cierto? El número, la cantidad de protones que posee un átomo y su masa. Cuando decimos 63 el número másico, nos hacemos referencia a que ese 63 corresponde a unidades de masa atómica. Unidades de masa atómica. Bien, unidades de masa atómica. Entonces, cuando decimos que el carbono pesa 12, tiene una masa de 12 unidades de masa atómica, o el mercurio es de 200 unidades de masa atómica. Este tipo de referencia se hace a nivel atómico o microscópico. Bien. Cuando hablamos del laboratorio, decimos que el cobre tiene una masa de 63, pero ahora de 63 gramos. Que el carbono posee una masa de 12, pero gramos, y mercurio 12 gramos. Ahora nos queda la pregunta, ¿cuántos átomos debemos nosotros coleccionar, ¿cierto? O juntar para llegar de 63 unidades de masa atómica a 63 gramos? O de 12 unidades de masa atómica a 12 gramos, o de 200 unidades de masa atómica a 200 gramos. Bien. A través de varios experimentos a lo largo de la historia, se encuentra que esa cantidad de átomos es una cantidad de átomos constante y corresponde al número de Avogadro. Al número de Avogadro, que es el número que aparece en pantalla, 6.022 por 10 a la 23. Es decir, que si nosotros tomamos átomos de cobre y logramos agrupar 6.022 por 10 a la 23 átomos de cobre, tendríamos una masa de 63 gramos. Si logramos agrupar 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono, tendríamos entonces una cantidad correspondiente a 12 gramos. Y lo mismo si logramos agrupar esa cantidad de átomos de mercurio, tendríamos entonces 200 gramos de mercurio. Bien. Todo este número también tiene un nombre más corto que se le denomina mol. Bien, entonces vamos a mirar algunos ejemplos sobre el número de Avogadro y la cantidad de átomos que están contenidos en cierta cantidad de sustancia. Entonces tenemos en pantalla una fracción de la tabla periódica. Bien, entonces por ejemplo, vamos a mirar el radón. Tenemos radón 86,222. Bien, voy a cambiar el color. ¿Qué significa eso? Que 222, su masa son 222 unidades de masa atómica. Pero si coleccionamos 6.022 por 10 a la 23 átomos de radón, tendríamos entonces una masa de 222 gramos.
Vamos a mirar, por ejemplo, el cloro. Cloro posee el número 17, número atómico, y su masa corresponde a 35.45. 35.45. Es decir, que si queremos, es decir, si masamos, por ejemplo, 35.45 gramos de cloro, en esta cantidad de masa tenemos 6.022 por 10 a la 23 átomos de cloro. Bien. Y así para cada uno de los elementos que conforman la tabla periódica. Por ejemplo, podemos hacer el mismo ejercicio para oxígeno o para neón, para yodo, el que quiera. Bien, entonces vamos a continuar con el ejemplo del número de Avogadro, que ya habíamos dicho que era... Profe, yo no entendí eso. Vamos a retomar. Voy a explicar esta diapositiva y de pronto con la explicación de esta diapositiva se entienda mejor el concepto. ¿Bien? Es un concepto un poco abstracto y yo sé que no es fácil de entender, pero es importante entenderlo. Retomemos. Número de Avogadro es este valor que aparece acá, 6.022 por 10 a la 23. Es decir, un 6.022 seguido de 23 ceros. Bien. Este número de Avogadro habíamos dicho que también se conoce como mol. Mol, ¿qué significa? Un montón de algo. Vamos a hacer aquí un ejemplo, una analogía. Cuando hablamos de una docena de huevos, ¿de cuántas unidades estamos hablando? De 12 huevos. Bien. Cuando hablamos de una decena de libros, ¿de qué estamos hablando? De 10 libros. Bien. Pero si yo voy a hablar de una mol de copas, ¿de qué estoy hablando? De 6.022 seguido de 23 ceros, unidades de copa. Ese sería el concepto de mol. Cuando nosotros tomamos ese concepto de mol, ¿cierto? Que en el fondo es un conteo, debemos reunir 6.022 copas, o decena 10, docena 12, mol 6.022 por 10 a la 23. Cuando reunimos, vamos a mirar oxígeno. Oxígeno. ¿Cierto? Cuando yo reúno 6.022 por 10 a la 23 átomos de oxígeno, estoy reuniendo ¿cuánto en el fondo? Una mol de oxígeno. ¿Y cuánto pesa eso? El número que me indique la tabla periódica, 15.99. Masa, 15.99 gramos. En gramos. ¿Por qué? Porque estoy tomando una mol de sustancia, es decir, estoy coleccionando 6.022 por 10 a la 23 átomos. Lo mismo sucede, por ejemplo, para el cloro. Si yo maso 35.45 gramos de cloro, estoy diciendo que en esta masa, que corresponde a la masa que aparece en la tabla periódica, cuando hago esto en gramos, digo que en esa cantidad de materia tengo 6.022 por 10 a la 23 átomos de cloro. Es decir, esta es la manera, a través del número de Avogadro, en que nosotros podemos relacionar lo micro con lo macro. Bien, es decir, es la manera en cómo yo puedo transformar este 35.45 en gramos y poderlo usar en el laboratorio. Cuando Profe, ¿y logro... por qué 66 ahí y en el ¿Dónde? otro 6? ¿En qué parte, En perdón? el cloro, ¿por qué puso 66 y en el oxígeno puso 6? No, en todos dice 6. ¿No? Ah, eso es como un eje. Ya. Esto es una flecha. 6.022. Todos son 6.022, siempre va a ser 6.022. Cuando yo logre coleccionar ese número, estoy diciendo, por definición, que estoy coleccionando una mol de objetos, en este caso vamos a hablar de átomos o moléculas, y su masa va a corresponder a la masa que me indique la tabla periódica. Un mol de bismuto, 208, un mol de selenio, 78. Bien. Vamos a hacer un par de ejercicios
para determinar cómo podemos usar esto. Bien, de pronto con los ejercicios se genera un poco más de claridad en el concepto. Bien, este concepto de mol nos sirve a nosotros para contar, así como la decena nos ayuda a contar en paquetes de 10 o la docena en paquetes de 12, el mol nos ayuda a nosotros a contar en paquetes de 6.022 por 10 a la 23, que por cierto el número es bastante grande, ¿no? Por ejemplo, podemos saber cuántos átomos hay en 13 miligramos de cobre. Parece que hay una pregunta antes de continuar. Bien, entonces podemos saber cuántos átomos de cobre hay en 13.5 miligramos. Bien, no sé, nos dan un trozo de cobre que pesa 13.5 miligramos y nos preguntan cuántos átomos hay de cobre. Entonces podemos usar en nuestro concepto de mol. Tenemos acá entonces cobre, ¿cierto? 2963.5. Y entonces, por definición, si nosotros tomamos un mol de cobre, recordemos que un mol de cobre significa tomar toda esta cantidad de átomos, y cuando tomamos esa cantidad de átomos, es decir, un mol, eso nos va a dar el valor de su masa, como aparece registrado en la tabla periódica, 63.5, pero en unidades de gramos. Bien. Y ya con esa información, podemos entonces nosotros, a través de reglas de 3, encontrar la cantidad de átomos que hay en el cobre. Sin embargo, yo siempre trato de indicar que evitemos usar regla de 3 y usemos un concepto que se llama factor unitario o factor de conversión. Factor unitario o factor de conversión. Este factor unitario o factor de conversión nos permite a nosotros hacer el cálculo en una sola línea. En vez de estar haciendo 2, 3, 4 reglas de 3, podemos hacer todo el cálculo en una sola línea. Bien, entonces en ese sentido vamos a empezar con la información que me da el ejercicio a mí, o la información que yo poseo para iniciar. Es decir, yo sé que tengo 13.5 miligramos de cobre. Ahora la pregunta es, ¿cómo voy a contar estos miligramos de cobre para poder entonces contar cuántos átomos tengo? Y me voy a la relación que me da mi tabla periódica. Mi tabla periódica me dice que un mol, o sea 6.022 por 10 a la 23 átomos de cobre, pesan 63.5 gramos. Entonces la conexión que yo tengo con la información que me da el ejercicio y la información que me da la tabla periódica es de miligramos a gramos. Es decir, lo primero que debo hacer es transformar mi problema de miligramos a gramos. ¿Y por qué escribo miligramos abajo? Porque así yo puedo cancelar miligramos de cobre con miligramos de cobre y obtengo entonces un número que se da en gramos de cobre. Y esa es una relación que funciona para cobre, para cualquier sustancia, que nos dice a nosotros que un gramo de cualquier sustancia es lo mismo que decir 1000 miligramos. Bien. Y ahora solamente me quedaría pasar de gramos a moles o de gramos a átomos. Que eso lo sé porque conozco mi relación del número de Avogadro. El número de Avogadro me dice que yo puedo pasar de gramos a átomos usando entonces mi concepto de mol. Recordemos que 63.5 en 54, perdón, 63. Lo escribí al revés, 63.5 gramos. ¿De dónde saco el número? De mi tabla periódica, 63.5 gramos de cobre. ¿Cuántos átomos tiene que estar contenido? Recordemos el ejercicio anterior. Decíamos que este número indica que hay contenido 6.022 por 10 a la 23. Siempre 6.022 por 10 a la 23. 6.022 por 10 a la 23. Entonces digo que ese número que me aparece en mi tabla periódica contiene 6.022
por 10 a la 23 átomos de cobre. De nuevo, ¿por qué escribí gramos de cobre abajo? Para poder eliminarlo. ¿Por qué? Porque aquí un gramo de cobre me está multiplicando, aquí mi unidad de gramo de cobre me está dividiendo. Y si observamos las únicas unidades que sobreviven, por decirlo de alguna manera, son átomos de cobre. Átomos de cobre. En ese sentido, entonces, procedo a hacer un solo cálculo. 13.5 por 1 por 6.022 por 10 a la 23. Tomo mi calculadora, de preferencia una calculadora científica. 13.5 por 1 por 6.022 por 10 a la 23. Dividido 1000 por 63.5. Esto nos da 1.28 por 10 a la 20. Esa será la cantidad entonces de átomos de cobre que posee mi sistema. Bien, ahora Profe, la pregunta, disculpe, ¿qué operación hizo? de nuevo, todo lo de arriba, voy a hacerlo en amarillo, todo lo de arriba está multiplicando y luego se divide por todo lo de abajo. Esa es la ventaja del factor de conversión. Profe, yo En hay el una fondo estoy pura cosa que no multiplicando entiendo, fraccionarios. Es decir, que es tengo, de dónde salió el 1 partido en 1000. ya me vuelvo a explicar, 6.022 por 10 a la 23 dividido 1000 por 63.5. Esto fue lo que, perdón, esto fue lo que hice en mi sistema. Bien, esta operación. De nuevo, el 1 partido en 1000 sale de la relación que existe de gramos a miligramos. Un gramo posee 1000 miligramos. Bien, y lo mismo sale acá. 63.5 gramos de cobre equivalen a 6.022 por 10 a la 23 átomos. Estas son relaciones que me permiten a mí cambiar de una unidad a otra. Es decir, aquí paso de miligramos a gramos y de gramos a átomos de cobre. Ese es un proceso que se llama factor profe, unitario o factor de conversión. y siempre que se tenga que hacer eso, va a ir esa operación de el gramo de 1 partido en 1000, siempre va a tener que colocarse eso. Depende. ¿De qué? Depende de las unidades que se le estén dando al principio. Si el ejercicio nos dijera, por ejemplo, que no son 13.5 miligramos, sino son a 2.3 kilogramos, entonces aquí la relación sería una relación completamente diferente, porque ya no tendría que pasar de miligramos a gramos, sino de kilogramos a gramos. Vamos a hacer un ejercicio adelante de esto. ¿Bien? Porque no siempre son estos factores. Estos números van a cambiar. ¿Y de qué van a cambiar? De la manera en cómo se relacionen lo que yo quiero convertir. Profe, entonces el fin de eso es solo buscar la relación entre gramos y la unidad de medida que están arriba. ¿Cómo, perdón? El fin de eso, de multiplicar por 1 partido en 1000 miligramos, es buscar la relación entre los gramos y la cantidad de unidad, la unidad que te dan en el enunciado. Exacto. Sí, en este caso de miligramos a gramos. Bien, entonces vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ver qué ejercicio tengo adelante ya. Vamos a suponer que tenemos, vamos a hacer el de kilogramos. Vamos a suponer que nos dan 3.7 kilogramos de cloruro de sodio. Cuénteme. ¿Qué quedó 10 elevado a 20? Acá, ¿por qué quedó este valor? Sí. Bueno, cuando uno realiza la operación de 13.5 por 1 por 6.022 por 10 a la 23, dividido esto me da un número que tiene 3 ceros, ¿cierto? Mientras que el de arriba me da un número que tiene 23 ceros. Y cuando hago la división, en el fondo estoy registrando 23 ceros, estoy quitando 3 ceros y por lo tanto me quedan 20 ceros. Ese número se lo da a la calculadora igual. Pero es de donde nace el número 20. El 1.28 es del 13.5 por 6.022 dividido 63.5. Entonces es importante que manejen bien tu calculadora
Eviten hacerlo en calculadora desde el teléfono porque el resultado puede dar un resultado completamente diferente. Bien. Y es importante entonces que aprendan a manejar su calculadora para escribir este tipo de unidades. Bien. Después, si más adelante siguen teniendo problemas, podemos hacer un ejercicio todo sobre calculadora. Profesor, ¿Sí? entonces cuando, por ejemplo, cuando hagamos una prueba o un control, entonces podemos usar calculadora para hacer esto o no? Sí, por supuesto. Ahí. Sí, esta operación, hacer la mano, en calculadora se va a tardar un minuto, hacer la mano se va a tardar 3 minutos, por ejemplo. Entonces, se ahorra 1 o 2 minutos que por supuesto sirven para el desarrollo de la prueba. Así que por mi parte no hay inconveniente que usen calculadora y por supuesto uso de su tabla periódica para obtener los números que sean necesarios. En este caso, la masa del cobre, que es 63.5. Bien, entonces vamos a continuar con el ejemplo. Tenemos 3.7 kilogramos de sal de cocina, cloruro de sodio. Y queremos saber cuántos átomos hay ahí. ¿Cuántos átomos hay ahí? Entonces, lo primero que tengo que saber es, voy a cambiar sal de cocina por uno más fácil, porque hay un concepto que no hemos visto y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Vamos a cambiar sal de cocina por oxígeno. Por oxígeno. Bien, el oxígeno sabemos que esto es 8 y aquí es, para efectos de la explicación, 16, pero para efectos de la prueba, 15.99. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en 3.7 kilogramos de este oxígeno? Entonces decimos nosotros, partimos de lo que nos da el ejercicio, es decir, 3.7 kilogramos. ¿Qué relación también conozco yo a partir de lo que me dice la tabla periódica? Que 6.022 por 10 a la 23 átomos de oxígeno tienen un valor de masa de 16 gramos. Eso me dice, esto es lo que me dice esto, que cuando yo tengo 6.022 por 10 a la 23 átomos de oxígeno, es lo mismo que tener 16 gramos. O escrito en otras palabras, si yo tengo un mol de oxígeno, es lo mismo que tener 16 gramos. Toda esa información está contenida acá, en el 16 o 8. Entonces empiezo. Digo, tengo 3.7 kilogramos y por lo tanto, como mi relación me da de gramos a átomos, tengo que pasar estos kilogramos a gramos. ¿Y cómo paso de kilogramos a gramos? Escribo kilogramos abajo, gramos arriba. ¿Por qué kilogramos abajo? Recuerden, para poder cancelar las unidades que se multiplican con las unidades que se dividen y obtengo entonces gramos. ¿Qué relación existe entre kilogramo y gramo? Sabemos que 1 kilogramo son 1000 gramos. Y si nos damos cuenta, aquí es 1000 partido 1 y en el ejercicio anterior era 1 partido 1000. Entonces depende mucho del tipo de unidades que estemos transformando nosotros. En este caso era miligramos a gramos y en este caso es de kilogramos a gramos. Tener muy en cuenta eso. Les parto de 3.7 kilogramos, kilogramos arriba, kilogramos abajo para poder cancelar unidades, obtengo gramos. Y me queda entonces un último factor de conversión, que es de gramos de oxígeno a átomos de oxígeno. Y esa relación me la da mi tabla periódica, donde mi tabla periódica me dice que 16 gramos de oxígeno, ¿cierto? El número que aparece acompañando al oxígeno, poseen una cantidad de 6.022 por 10 a la 23 átomos. Y de nuevo verifico, gramos que multiplican, cancelo con gramos que dividen, y mi respuesta me da entonces en átomos de oxígeno. ¿Qué valor me da? Voy a hacerlo paso por paso. 3.7 por 1000 por 6.022 por 10 a la 23.
Y voy a cambiar estas X mejor por asteriscos. 37 por 1000 por 6.022 por 10 a la 23. ¿Partido cuánto? Partido 1 por 16. Ya hicimos el análisis de unidades, que sabemos que nos dan átomos de oxígeno. Entonces me voy a mi calculadora, hago 3.7 por 1000 por 6.022 por 10 a la 23 y lo divido entre 1 partido 16. Y esto me dice que debe dar 1.39 por 10 a la 26. 10 a la 26, ¿qué? Átomos de oxígeno. Entonces ahora pasamos de 23 a 26 porque ya no estamos dividiendo, sino agregando 3 ceros más. Cuéntame. En vez de poner, ¿puedo poner 1.39 por 10 elevado a 26 moles? ¿O estaría No, mal eso? estaría mal porque una mol, lo he escrito aquí abajo en rojo, una mol equivale a 6.022 por 10 a la 23. Unidades, de lo que sea. Unidades. Eso es una mol. Entonces, una mol equivale al número de abogados en unidades. Puedes tener una mol de ratones, una mol de computadores, una mol de calculadoras, una mol de copas, lo que sea. Normalmente lo usamos para contar cosas muy pequeñas como átomos o moléculas. Bien. Voy a dejar un minuto para que tomen nota y continuamos. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Profe, es que no es la pregunta que le voy a hacer yo ahora no es tan de esta materia, es de la prueba de diagnóstico, que si hay una posibilidad de haber como un repaso en general de eso, porque yo no entendí nada apenas. Las 30 preguntas yo saqué como 10 buenas. Ya bueno, una parte de las preguntas es lo que estamos viendo. La Yo no la idea puedo hacer. de la prueba de diagnóstico era precisamente mirar en qué nivel estaban y con base en eso, vamos entonces, yo las voy a analizar el fin de semana y con base en eso voy a, por ejemplo, no sé si tuvieron problemas en estequiometría. Esto es la base de la estequiometría. Si tienen problemas con estequiometría, significa que tenemos que hacer en clase más ejercicios de estequiometría. Todo lo que se preguntó en la prueba se va a ver a lo largo del semestre, en diferente profundidad, dependiendo de la respuesta general del grupo. Bien, vamos a continuar entonces. ¿Para qué también nos sirve entonces el concepto de mol? Nos sirve para calcular la masa de un compuesto químico. Bien. Entonces, para eso necesitamos tabla periódica, para que por favor traten de vivir siempre con tabla periódica o en una pestaña de su navegador, tabla periódica. Tenemos hidrógeno, 1,1 los voy a escribir acá, nitrógeno, 7,14, oxígeno, 8,16. Son números aproximados con el objetivo de hacer la explicación sencilla y la matemática sencilla. Bien. Y por supuesto no van en ese orden en la tabla periódica. ¿Cómo calculamos nosotros la masa de un compuesto químico? Decimos hidrógenos. Perdón, se salió. Voy de nuevo. Hidrógeno 1,1. Nitrógeno 7,14 y oxígeno 8,16. ¿Cómo calculamos nosotros la masa de un compuesto? Primero contamos hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos tenemos? 1. ¿Cuánto pesa cada hidrógeno según la tabla periódica? 1. Por lo tanto, tengo un total de 1.
Bien. Lo mismo hago con nitrógeno. ¿Cuántos nitrógenos tengo en mi compuesto? Me dice que hay un 1. 1 por, ¿cuánto pesa cada nitrógeno? 14. Por lo tanto, esto me da 14. Y finalmente repito para oxígeno. ¿Cuántos oxígenos tengo en mi molécula? 3. ¿Cuánto pesa cada oxígeno? 16. Por lo tanto, esto es 16 por 3, 48. Y finalmente lo que hago es sumar. 48 más 14 más 1, 63. ¿63 qué? Si estamos a nivel micro, diríamos que son 63 unidades de masa atómica. O si estamos a nivel macro, diríamos que son 63 gramos, ¿cierto? Pero 63 gramos, ¿qué cantidad de ácido nítrico? Esto se llama ácido nítrico. Profe, ¿Sí? ¿de dónde sacó el 63? Me perdí. Sumo 1 De la suma, ¿cierto? más 14 más 48. Ah, ya. Al sumar todo eso, me da 63. Si no me da 63, por favor, me rectifican, no hay inconveniente. A veces la aritmética me falla. Profe, ¿Sí? ¿se parte por 63 solo al oxígeno o a los tres? No, el oxígeno son 360 oxígenos por 16, me suman 48. 16 por 3 me da 48. O sea, eso solamente sería el aporte del oxígeno. El aporte de nitrógeno serían una vez 14 y el aporte de hidrógeno una vez 1. Sumo todo esto y me da 63. Es que Bien. ¿Y 63 qué, profe? Esa es la pregunta. Son 63 si estamos a nivel micro, unidades de masa atómica, o si estamos a nivel macro, 63 gramos. Ah, ¿Vale? Pero estos 63 gramos de ácido nítrico son una cantidad específica de ácido nítrico. ¿Qué cantidad específica? Como todo esto lo sacamos de la tabla periódica, estos valores 1, 14 y 16, estamos diciendo que lo contamos basados en moles, o en 6.022, 3 a la 23 moléculas en este caso. Entonces podemos decir que esos son 63 gramos por mol, o 63 gramos partido 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Pero como esto es demasiado grande, usamos esta definición corta, 63 gramos por cada mol de ácido nítrico. Y ya sabemos que al decir mol, usamos los números de la tabla periódica y que en el fondo hay contenidas esta cantidad de moléculas. Bien. ¿Preguntas hasta acá? Tengo más ejemplos más adelante. profe, el por mol supuesto, para seguir equivale, trabajando. ¿Cómo? equivale a 6.22 por día a la 23. Eso es lo Una que mol equivale el mol. Un mol, 6.022 por 10 a la 23. Como estamos hablando de moléculas en Ya. este caso, son moléculas. En el caso anterior hablábamos de átomos, entonces por eso decíamos antes, se borró, decíamos antes que eran ese número, pero en átomos. Ahora como hablamos de moléculas, son en moléculas. Ya. Profe, y si yo en una prueba voy a colocar el 63G partido en mol, ¿estaría buena igual? Si cualquiera de las dos respuestas estaría buena. Sí, pues cualquiera de las tres respuestas, 63 más 63 gramos mol o 63 gramos partido de este número, son respuestas correctas. Lo más común, lo más convencional, es usar gramos partido mol. Pero cualquiera de las tres respuestas es correcta. Bien. Por ejemplo, hay que tener detalles, por ejemplo, si hablamos calcular la masa y aparece la palabra molar, significa que debe presentar su resultado en estas unidades. Bien, si no dice nada, lo puede presentar en cualquiera de las tres, mientras correspondan a la masa del ácido nítrico. Bien, vamos a mirar entonces ahora otro par de ejemplos.
tenemos ácido acético, ácido sulfúrico, cloruro de sodio y nitrato de plata. Entonces vamos a mirar ácido acético. Voy a escribir acá carbono 612, hidrógeno 11, oxígeno 816. Es lo que sabemos que contiene. Bueno, lo sacamos de la tabla periódica. Y empezamos. Carbonos. ¿Cuántos carbonos tiene mi molécula? Aquí tenemos uno y aquí tenemos otro. Por lo tanto, tenemos 2 carbonos. Cada uno aporta 12. Bien, continuamos con hidrógeno. Decimos, tenemos 3 hidrógenos. Y cada uno ya sabemos que aporta con 1. Profesor, ¿queda 2? ¿Cómo? ¿Por qué da 2? El carbono. Aquí tengo escrito una vez Dos. carbono y aquí tengo escrito otra vez carbono. En el fondo, en toda la molécula tengo 2 carbonos. Bien. Y finalmente, oxígenos. ¿Cuántos oxígenos tengo? Tengo 2. Oxígeno. Tengo... Se me salió otra vez. Voy a retomar rápidamente. Sería 2 por Esto 16. sería, carbono 612, hidrógeno 11 y oxígeno 8, 16. Habíamos dicho que carbonos teníamos 2 cada uno por 12, hidrógenos teníamos 3 cada uno por 1 y oxígenos tendríamos 2 entonces, cada uno Por 16. con 16. Y multiplicamos. 12 por 2, 24, 3 por 1, 3 y 16 por 2, 32, ¿cierto? Y luego al final sumamos los 3 valores, 32 más 3 más 24, 86 o no. 59. Mm. 59. ¿59 qué? Unidades de masa atómica, pero vamos a hacer gramos partido mol. Bien. Vamos entonces a mirar las otras. Tenemos el azufre, ese valor no lo sé, así que lo voy a buscar rápidamente. Azufre. El azufre tiene un número atómico 16 y su masa atómica 32. Bien, los demás los tenemos atrás, oxígeno e hidrógeno. Y hacemos el mismo procedimiento. Hidrógenos, ¿cuántos hidrógenos tenemos? 2. Cada uno aporta con 1 para un total de 2. Azufre, ¿cuántos azufres tenemos? 1. Cada uno aporta 32 para un total de 32. Bien. Y finalmente tenemos oxígeno. ¿Cuántos oxígenos tenemos? 4. Cada uno aporta con ¿cuánto? Con 16. 16 por 4, 64. Y sumamos al final, 64 más 32 más 2. Esto nos da 98. ¿Cierto? 2, 32, 64 nos da 98. ¿En qué unidades? En gramo partido mol. Vamos a mirar. Sodio. Sodio creo que pesa 22 o 23. Voy a verificar. Sodio. La masa del sodio son 11,23. Y el cloro es 17,35.45. Así que no lo podemos aproximar mucho. Repetimos el procedimiento. ¿Cuántos sodios tenemos en nuestra fórmula química? 1. Cada uno pesa 23, por lo tanto esta me da 23. Cloro, también tenemos 1. Cada uno pesa 35.5, por lo tanto aquí tengo 35.5. Y hago la suma al final, 35.5 más 23. Más 23. Esto me da un valor de 58.5. Bien.
Nitrógeno no lo hemos escrito en ningún lado, no. Entonces nitrógeno, ya sabemos que es 7, y aquí 14. Y para la plata tenemos 47 y 107.8, según la tabla periódica. Y repetimos el proceso. Plata, ¿cuánta plata hay en mi fórmula química? Una plata por 107.8, esto me da 107.8. Y voy a trazar aquí una línea para separar. Nitrógeno, ¿cuántos nitrógenos tenemos? 1, cada corta con 14, por lo tanto esto me da 14. Y oxígenos, tenemos 3 oxígenos, según la fórmula química. Tenemos 3 oxígenos, 16. cada uno 16. Por lo tanto, me da 48. Y sumo 48 más 14 más 107.8. Esto me da 169.8. Recordemos, gramo mol. Aquí me faltó gramo mol. Bien, entonces así podemos entonces calcular nosotros las masas molares. Digo ya masas molares porque todo está dado en moles, de cada compuesto que tengamos que trabajar nosotros. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe, ninguna. Voy a dejar Totalmente. un minuto para que tomen sus apuntes y resolvemos el último ejercicio. Profe, una duda, pero nada que ver con lo de ahora. ¿Cuándo nos como el tema para hacer ese trabajo? ¿Para hacer qué, perdón? El trabajo en grupo que es para el 10 de abril, creo que había visto una cuestión. Sí, estamos haciendo las modificaciones. Parece que también vamos a hacer unas modificaciones en evaluación que por supuesto les van a favorecer. Y espero que al final del día tengamos eso listo. Y si no, vamos a tardar el lunes. El lunes no va a pasar. Bien. Gracias, profe. Ok. Profe, ¿y los grupos los asigna usted? Los grupos los asignan ustedes, como se conocen, de acuerdo a los bloques de laboratorio, que van a ser el mismo grupo de laboratorio, mismo grupo de proyecto. En el fin se tienen los espacios ¿Ya? para ustedes auto inscribirse en el grupo. Y si de aquí al final de la siguiente semana, que ya pasó una, al final de la siguiente semana hay estudiantes que no tienen grupo todavía, aleatoriamente se asignarán a grupos que tengan cabida para más estudiantes. ¿Alguien no tiene grupo todavía? Ah, profesor, son los grupos que hicimos como la primera vez que dijo el trabajo, cuando Sí, había eso. que agregar. Sí, tienen 2 semanas de plazo. Esta es la primera y la segunda se acaba el próximo viernes. Bien, entonces vamos a hacer el próximo ejercicio. Y ya vamos a empezar entonces perdón, me confundí. Vamos a empezar a mezclar conceptos como masa molar, conteo de átomos, moléculas. En este caso vamos a mirar el ejercicio que está en pantalla. Bien, nos preguntan, ¿cuántas moles hay en 1.52 kilogramos de cloruro de sodio? Bien, ya no estamos preguntando cuántas moléculas o cuántos átomos, cuántas moles en 1.52 kilogramos de cloruro de sodio. Bien, del ejercicio anterior calculamos y sabemos que un mol de cloruro de sodio son 58.5 gramos. Espero que sea cierto.
58.5 gramos. Ya tenemos adelantada una parte del trabajo en el cálculo, entonces ahora solamente nos queda calcular cuántas moles hay. Y empezamos con la pregunta, 1.52 kilogramos de cloruro de sodio. Bien. Con mi relación me dice que una mol son 58.5 gramos, es decir, estos son 58.5 gramos mol. Ya tengo una relación entre gramos y mol, pero no puedo hacerla aún porque esto lo tengo en kilogramos. Por lo tanto, debo pasarlo a gramos. Kilogramos abajo y gramos arriba. De nuevo, ¿por qué kilogramos abajo y gramos arriba? Porque kilogramo que está acá multiplicando, lo puedo cancelar en unidades con el kilogramo que está dividiendo. Y obtengo mi valor en gramos. Y busco mi relación de la masa, que sé que 1 kilogramo posee 1000 gramos. Entonces ya tengo mi respuesta en gramos y continúo. Voy a pasar ahora de gramos de cloruro de sodio, ¿cierto? Esto no parece escrito cloruro de sodio. Gramos de cloruro de sodio a, ¿qué nos están preguntando? Moles. A mol de cloruro de sodio. ¿Y qué relación existe entre gramos de cloruro de sodio y mol de cloruro de sodio? Me lo asigna mi masa molar. Lo dice acá, un mol son 58.5 gramos. Que es lo mismo que escribe acá. Verificamos unidades. Gramos de cloruro de sodio que están multiplicando, lo puedo cancelar con gramos de cloruro de sodio que están dividiendo. Y por lo tanto mi respuesta me va a dar en moles de cloruro de sodio. Y voy a de nuevo hacerlo lento. Perdón, me tosé un poco. Vamos a volver a hacerlo lento, es decir, 1.52 por 1000 por 1 partido 1 por 58.5. Bien, con calculadora 1.52 por 1000 por 1 partido 1 por 58.5. Es decir, que mi respuesta serían 25.98 mol de cloruro de sodio. Entonces a la pregunta, ¿de cuántas moles hay en 1.52 kilogramos? Hay 25.98 moles. ¿Profe? Bien, sí. Es que a poner un mol, a poner el 6,022 por 10 elevado a 23. Claro, se puede poner, uno puede decir acá que 58.5 gramos, ¿cierto? Son 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Pero aquí tendríamos una falla. Aunque esto es cierto, que 58.5 gramos son 6.022 por 10 a la 23 moléculas, la falla está en que nos están preguntando moles y no moléculas. Si nos preguntaran moléculas, la línea azul sería la indicada. Pero como nos preguntan moles, la línea indicada es la morada. Aunque las dos afirmaciones sean correctas. Para efectos de responder la pregunta, vamos por la morada. Por supuesto, si a alguien se le facilita con otra metodología en cuanto a la matemática se refiere, en calcular esta masa, perdón, esta cantidad de moles, lo puede hacer. Yo sugiero usar esta metodología porque nos permite a nosotros hacer un solo cálculo. ¿Bien? Si lo hacemos con regla de 3, esto va a requerir 2 reglas de 3. Bien, con factor de conversión hacemos un solo cálculo. Con regla de 3 tendríamos que operar 2 veces. Es la única diferencia. ¿Tienen preguntas hasta acá? Profe, el 1000 cuando tiene que ir abajo, ¿en qué parte tiene que ser? Es que depende mucho porque está basado en lo que nos estén preguntando. Si necesitamos pasar de miligramos a gramos, de gramos a kilogramos,
o de metro a kilómetro, o de litro a mililitro, depende mucho. Entonces siempre es importante saber que si yo tengo acá kilogramos, arriba, aquí lo voy a poner abajo, y arriba voy a poner la unidad en la que quiero transformar. Y luego digo, 1 kilogramo son 1000 gramos, ¿cierto? Pero es diferente decir, por ejemplo, si yo quiero transformar de gramos a kilogramos, yo tendría que decir 1 kilogramo son 1000 gramos. ¿Bien? O puedo decir, por ejemplo, que 1 litro son 1000 mililitros. Entonces depende mucho de cómo estemos transformando unidades. Si queremos pasar de litros a mililitros, de gramos a kilogramos, de kilogramos a gramos, es muy variable. Así que no hay como una receta que indique siempre va a ir arriba o siempre va a ir abajo. Depende mucho de cómo estemos transformando las unidades. Y para eso se requiere entonces práctica, que por supuesto al día de hoy les voy a subir una guía de ejercicios para que vayan practicando este tipo de resoluciones. ¿Preguntas hasta acá? Sí, ya nos acabó la clase. Bien, entonces chicos, si no más preguntas, pueden entonces escribir presente los que no han escrito presente y se pueden retirar a su siguiente ramo o su hora libre dependiendo, ¿no? Así que les deseo una feliz tarde. Ya, profe, que le vaya bien. Igual a ustedes, que les vaya muy bien. Chao. Profe, una pregunta. Esto va a estar subido en un rato a Finis.